En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios, Dios de amor, de bondad, de misericordia infinita, humildemente pedimos tu santísima asistencia y pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en esta reunión para que sea tu sabiduría a través de el hermano Rafael, que sea para recibir nosotros el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de los asistentes. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones, dones y beneficios que diariamente recibimos de ti. Quedamos en compañía tuya, Señor, y la asistencia de tu Santo Espíritu. En el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hoy yo he hecho como si fuera un popurrí. Voy a hablar primero que nada sobre la fiesta de ayer, que fue muy importante, que es la Anunciación. 25 de marzo es una fecha fija. La Anunciación es la del ángel Gabriel cuando se presenta a la Virgen María y le declara que ella va a ser la madre de Jesucristo. Entonces, esa fiesta es del siglo VI, empezaron los orientales. Los orientales fueron los que comenzaron la fiesta, pero ya en el siglo VII ya se había hecho universal. Y el Evangelio, que se lee el de Lucas, que es en 1:26 al 38. 1:26 al 38. Cuando dice aquí, en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba por qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6.º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia.
Esa fiesta es muy importante porque fue de la Virgen de Lourdes, que se apareció 18 veces, es el 25 de marzo, fue la última aparición. Y en esa aparición es cuando ella le pregunta a la Virgen, ¿cuál es tu nombre? Y la Virgen le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Ella no sabía ni lo que era Inmaculada, ni la que era Concepción, porque ella era analfabeta. Pero ella le pregunta porque el párroco, primeramente la Virgen le había dicho a ella que fuera al párroco y le dijera que le construyera una capilla y que ahí pudieran hacer procesiones. Y el párroco le dijo, ¿cómo yo voy a hacerle una capilla a una persona que yo no sé quién es? Así que pregúntale el nombre para saber quién es. Y entonces ella, en esta última aparición, es cuando le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Eso fue en el año 1858. En el año 1854, 4 años antes, el Papa Pío IX había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea que María concibió sin pecado original, de manera que ella nunca tuvo el pecado original en su nacimiento. Fue inmaculada. Quiere decir que no tiene mácula. Mácula que no tiene mancha. Mácula es mancha. Y entonces, cuando ella va a la parroquia, por el camino iba diciendo Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción. Ella no sabía ni lo que era una cosa ni lo que era la otra, pero no quería olvidarse de lo que la Virgen le había dicho. Cuando llegó al cura, le dijo el cura, ¿ya sabes el nombre de la señora? Y dijo ella, Inmaculada Concepción, dice el cura. Pero una mujer no puede llamarse Inmaculada Concepción. ¿Tú sabes lo que quiere decir Inmaculada Concepción? Y ella dijo, no. Y entonces fue cuando el cura dice, es la Santísima Virgen, sin lugar a duda. Y eso fue el 25 de octubre, fecha de la Anunciación, precisamente en esa fecha. Por eso quiero recordarla, porque esa fecha es importante dentro de la Iglesia Católica. La Virgen María concibe, nunca tuvo el pecado original, de manera que en su concepción nunca tuvo el pecado original. Por eso se llama Inmaculada. No tiene mancha. Y por eso ese es el nombre que se da a ella, Inmaculada Concepción. Por eso quería traer esta, porque esta fecha es importante, porque es precisamente la declaración de la humildad de la Virgen. Una de las cosas importantes es que cuando el ángel le va a hablar a ella, él no le dice María. El Evangelio relata que ella se llamaba María, pero el ángel lo que le va a decir es, alégrate llena de gracia. Llena de gracia en griego es menen. Menen es una sola palabra. De manera que esta palabra, llena de gracia, más nadie en la Biblia tiene ese nombre, llena de gracia. Más nadie. Solamente ella, el Menen, quiere decir, era llena de gracia, así como la llama el ángel. Alégrate, llena de gracia. Por eso ella se asombra, dice, pero ¿a qué viene este saludo? Precisamente por eso, porque es una salud demasiado rimbombante, pudiéramos decir, para que el ángel le dijera a ella ese saludo. Por eso es que desde el principio, en el Evangelio, ella está la Inmaculada Concepción, llena de gracia. Solamente puede estar la persona llena de gracia si no tiene ninguna seña de pecado. Precisamente por ella estaba llena de gracia, hasta más nadie. No hay otra mujer ni otro hombre en la Biblia que le llamen llena de gracia. O sea que esa es la importancia grande. El Menen,
O sea, es una sola palabra. Con eso el ángel la llama a ella. Quiere decir inmaculada, llena de gracia. No tienes mácula ninguna, no tienes mancha ninguna. Es un aporte importante. Otra parte importante que quiero relatar es el valor que tiene la sangre de Cristo. ¿Dónde empieza a salir la sangre de Cristo? En la cruz. Y es fuente, es el costado del Señor, que salió sangre y agua. Dos sacramentos importantes, Eucaristía y bautismo. Con eso se construye la iglesia, son la base de la iglesia. De manera que la persona, para recibir la Eucaristía, tiene que estar bautizada. De la costilla de Adán, Dios construyó a Eva. Del costado de Adán se sacó una costilla y de ahí se formó Eva. Y Adán estaba dormido cuando eso pasó. Del costado de Cristo salió sangre y agua cuando ya él estaba muerto. Después de morir, de estar dormido, fue cuando salió entonces agua y sangre. Precisamente los mandamientos, los fundamentos de lo que es la Iglesia Católica. O sea que había esa similitud de Adán y Jesucristo, como sale precisamente del costado. Y entonces tenemos que tener en cuenta que el hombre tiene dos naturalezas, tiene el alma y el cuerpo, formando una sola unidad. Y están formados, por Dios se crea el cuerpo y por Dios se crea el alma. Pero esa alma es libre e inmortal. Quiere decir, no está sujeta a unas respuestas determinadas como un esclavo tiene que dar. No, tú tienes una mente, razón libre y actúas de esa forma. Tú eres completamente libre y eres inmortal. O sea, esa alma nunca va a morir. De manera que siempre estarás listo para la vida eterna. Y por esa mente es cuando nosotros nos encontramos, el diablo puede hacerte sugerencias para cometer pecado, pero no puede obligarte. Si tú cometes el pecado, lo cometes por tu propio albedrío. Tú mismo aceptas cometer el pecado, pero el demonio no puede tener poder para obligarte a ti a cometer el pecado. Tú has actuado libremente. Por eso eres responsable del pecado que has cometido. Por eso es que si tú estuvieras obligado a pecar, no tendrías responsabilidad, que es precisamente lo que se llama el pecado original. Ese pecado no lo cometiste tú, eso lo cometió Adán cuando se rebeló en el paraíso y quedó como una herencia que vino cayendo, pero tú no eres responsable del pecado original. El pecado se te cayó a ti, pero tú no lo cometiste, pero tú no eres responsable. Ahora, el pecado normal, robar, fornicación, eso sí, si tú lo haces por tu propia voluntad. Y como lo hiciste por tu propia voluntad, tú tienes una responsabilidad. Y lo mismo pasa con el bien. Cuando tú haces el bien a otra persona, no estás obligado a hacer, no haces el bien por obligación, haces el bien porque tú mismo lo haces voluntariamente. Por eso es que el Señor te puede preparar una corona de gloria. O sea, si fuera automáticamente, tuvieras que hacer el bien porque sin tú
tomar una decisión, entonces lógicamente no tendría ningún valor, pero vale cuando tú libremente has hecho la opción de precisamente hacer el bien a otra persona. Eso está claro. Yo creo que saber si queda claro esto que hemos hablado, porque son conceptos importantes dentro de lo que es la teología de la Iglesia Católica. Por eso yo quiero leer ahora el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Quiero saber si hay si tienen alguna pregunta sobre esta primera parte, que entonces la puedan decir ahora, antes de entrar en lo que es la resurrección de Lázaro. Hugo, o ¿quién más está? La señora Luz. Luz. Eh, el otro día me enteré de que, yo eso no lo sabía, de que Fátima es el nombre de una de las hijas de Mahoma. Es la hija de Mahoma. Él tuvo una hija. Esa hija es la que se llamaba Fátima. Sí. Y por eso en Fátima tú veías a veces musulmanes que iban ahí a orar. Yo no sabía eso. Poco y me enteré. Ajá. El Me pueblo era el que enteré. se llamaba Fátima. Y la Virgen se apareció ahí. Claro, ahí en Fátima se apareció ella, ¿no? Exactamente, a los pastorcitos. Pero, y de ahí viene el nombre que dice la Virgen de Fátima, ¿no? Claro, porque es el Pero pueblo de es Fátima. de Fátima, claro. Ya. Y Fátima era la hija de Mahoma. Por lo tanto, los musulmanes creen que eso es parte de la religión de ellos. Bueno, vamos a leer lo que fue el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Está en Juan, capítulo 11, verso del 1 al 45. Juan 11, del 1 al 45. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba
del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar. Este es el versículo 19, que es el más corto de todo el Evangelio, que Jesús lloró. Y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero María, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de que esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos, los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían
ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra de Dios. Esto es el diálogo. Probablemente cuando María y Marta le mandaron la noticia de que estaba enfermo, probablemente ya Lázaro murió posteriormente. Jesucristo sabía que estaba muerto, porque él le dijo a los apóstoles, Lázaro ha muerto. Y entonces primero les dijo que estaba dormido, y ellos pensando que era dormido, nada más de dormido de una siesta, pensaron que estaba mejor. Y él le dijo, no, él ha muerto. O sea, ya él sabía que Lázaro había muerto, pero con todo eso se detuvo 2 días más. ¿Por qué? Porque estaba este milagro, que era la resurrección de Lázaro. No es una resurrección, una resucitación, porque Lázaro va a morir después. O sea, la resurrección es la resurrección eterna, la que es inmortal. Pero esto es como una resucitación. O sea, estaba muerto, volvió a la vida y después él volvió y volverá a morir hasta que muere, ¿no? Claro que ya es el obispo, Lázaro obispo. Y entonces él llega y está afuera del pueblo. Y entonces cuando Marta lo ve y se acerca a él y lo recrimina en cierta manera, dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero él le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta, como judía, dice, sí, Señor, ya sé que resucitará en el último día, en la resurrección final. Eso es lo que los judíos creen. Pero entonces él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, yo soy es el Yahvé. Es una muestra de su divinidad. Dios mismo. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, que es la vida eterna. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Y entonces dice, ¿crees esto? Porque esto es importantísimo. Y entonces ella contesta, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después ella va a la iglesia de María, el Señor te llama. Y cuando María llega, le dice lo mismo que Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús se conmovió profundamente porque los judíos que habían venido con María también lloraban y María estaba llorando. Y por eso él mismo también lloró. Y cuando va al sepulcro, quiten la losa. Y María todavía le dice, Señor, que ya huele, porque lleva 4 días en el sepulcro. Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, él oró y dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió con todo vendado y el sudario en la cara. Destátenlo para que pueda caminar. O sea, ese es el gran milagro de la resurrección. Muchos judíos creyeron en él, pero cuando uno termina de leer el Evangelio en la Biblia, otros dijeron, a este hay que matarlo, porque precisamente hace cosas que es inconcebible para ellos. O sea que esa pregunta que él le hace a Marta, que es la primera que habla con él, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la vida eterna. El alma no tiene fin. El alma vive para la eternidad. Nosotros somos que vamos transitando de la etapa uterina, la etapa en el mundo y la etapa celestial. Es una transición. En vez de una muerte, es una transición hacia la vida eterna.
Eso es lo que es importantísimo de este evangelio en este momento en que vamos a celebrar la Semana Santa. Una aclaración, por favor, no piensen que los guanos benditos, los ramos que se dan, tienen poder. Eso solamente es un símbolo de que los judíos aclamaron al Señor entrando en Jerusalén y llevaban ramos de olivo. ¿Por qué? Porque el olivo era el árbol más frecuente que había en el área. De una forma de alabarlo, y tiraban sus mantos en el suelo para que él caminara sobre ellos. Eso es lo importante, porque el miércoles de ceniza y el domingo de Ramos son los días en que la gente va más a la iglesia. En la ceniza, porque van a buscar la ceniza, que se la pongan. Y en el domingo de Ramos, porque van a buscar el ramo para llevárselo para la casa. El ramo es una señal de que Jesucristo es el Rey. O sea, si tú tienes el ramo colgado detrás de la puerta de tu casa y alguien te le pregunta, ¿qué hacen con eso puesto ahí detrás de la puerta? Dice, porque en mi casa el Rey es Jesús de Nazaret. Esa es la forma. Es un símbolo. Bueno, ya con eso pueden participar, preguntar, hacer comentarios, con lo que quieran. Bueno, este domingo es un domingo muy Este es el domingo de importante. Ramos. Sí, es muy importante para nosotros los cristianos. Exacto, es el sexto domingo de Pascua, de Cuaresma, perdón. Así es, y la palabra pues es muy clara y muy relevante. Exacto. Ahí se lee la pasión de Cristo, completa. En este año toca la de Mateo. La pasión escrita por Mateo. Claro, estamos en el ciclo A, ¿no? Ciclo A. Ya. Rafael, me escuché una charla y no me recuerdo, ¿Ya? aunque fue, bueno, que confundían a María, la hermana de Lázaro, con María Magdalena. Pero María, la hermana de Es distinto. Lázaro, ella vivió y debió nacer en Betania, ¿no? Que es En donde, Betania ellos vivían los tres, ahí en su casa, ahí en los tres Betania, hermanos. claro. Los tres hermanos. Bien claro está especificado en el Evangelio. Ahí vivían Marta, María y Lázaro, su hermano. Claro. Según Claro. la tradición, la gente pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Lázaro después? Parece ser que ellos se fueron huyendo, después de la muerte de Jesús, se fueron huyendo y se embarcaron y por eso llegaron a Marsella. Dice, esa es la tradición. O sea, y ahí se establecieron. Lázaro se supone que fue obispo de la iglesia. O sea que ellos siguieron en su actitud dentro de... Ahora, que María Magdalena puede haber viajado con ellos, puede ser también. Pero que María Magdalena es una y María la de Betania es otra. Son distintas. Podemos estar seguros para investigar en la tradición de que sea algo que la iglesia en cierto modo lo reconozca como algo que sí pasó. Porque Por deben haber supuesto. muchos escritos que no tienen nada que ver, ¿no? ¿En qué sentido? Digo, en el sentido en que aumentan las cosas, ¿no? Y por eso muchos Ah, no. libros fueron separados, ¿no?
Precisamente el Papa Francisco estableció la fiesta de Lázaro, Marta y María, Ajá. que no me acuerdo qué día es, pero esa fiesta la estableció él, los tres juntos. Aunque Lázaro tiene su fiesta obispo el 17 de diciembre. Entonces, y yo te preguntaba, Rafael, ¿cómo podemos o cómo puedo yo investigar algo de la tradición? De los santos padres, los escritos de los santos padres, de los primeros doctores de la iglesia, San Juan Crisóstomo, por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén, o sea, San precisamente Agustín porque tiene, ellos, San Policarpo, que fue discípulo de Juan el apóstol, por eso hemos sabido de los santos padres, precisamente ahí viene la tradición oral. Acuérdense que el Evangelio se transmitía oralmente, verbalmente, o sea, en la Biblia, las cartas de Pablo son primeros que el Evangelio. O sea, el primer Evangelio es el de Marcos y fue en el año 65. Ya en el año 65 ya Pablo lo habían martirizado. O sea que lo que había eran las cartas de Pablo anteriormente. O sea, la gente piensa que todo está en el orden que está puesto en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera. No, ese no es el orden que fueron. Los primeros que se escribió fueron las cartas de Pablo, que él hacía en pergamino, en papiros escribía. O sea, la tinta, ¿cómo la hacían? Según dicen, usaban ceniza con aceite y le mezclaban algo más. Con eso hacían la tinta. Y entonces escribían en papiro, que era piel de animales. Esas eran las cartas de Pablo. Esas fueron los primeros que se escribe de la Santa, del Nuevo Testamento. No son los evangelios, son las cartas de Pablo. luego debe venir el Evangelio de Marcos, me imagino. El primero es de Marcos. Después vienen y Lucas y Lucas y Mateo es como en el año 80 y pico. Y ya Juan es en el año 98. Es el último. Por eso las cartas de Pablo son tan importantes porque él es el que se dedica a construir la iglesia fuera de Israel. Él es el gran apóstol, el gran misionero que iba de un lado para otro, viajando constantemente. Y lo apaleaban, lo tiraban, lo sacaban fuera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando lo condenan, él cuando saca dice, yo soy ciudadano romano. Y un ciudadano romano no puede ser crucificado. Apelo al César. Y entonces lo mandan a Roma, prisionero. Por eso él es decapitado. No puede ser crucificado. Pedro fue crucificado en el año, era la persecución de Nerón. En el año de la década de los 64 al 68 fue Nerón emperador. Y Pablo fue decapitado. Y en Roma está la iglesia, el monasterio, un monasterio pequeño. Yo no he estado ahí, pero ahí está hasta la columna en que él apoyó la cabeza para que le cortaran la cabeza. La cabeza dio 3 botes y de cada bote salió un agua. Por eso el monasterio es el de las 3 fuentes, se llama. Está cerca de lo que es la Basílica de San Pablo Extramuros. Está como a media hora, pero a ese monasterio yo no pude llegar. Él sí está enterrado en lo que es la Basílica de San Pablo Extramuros. Ahí está la tumba de él. Todos ellos fueron muy valientes, ¿no? Pero
San Pablo, según la Biblia, en una golpiza que le pegan lo dejan por muerto, ¿no? Oh, claro, lo pegaban y lo Sí, cuando él llegó a Éfeso, las cuatro ciudades más importantes del Imperio Romano en aquella época eran Roma, era Alejandría en Egipto, Éfeso en Turquía y Antioquía de Siria, que está al final del Mediterráneo, la bolsa final del Mediterráneo. Eran las grandes cuatro ciudades. Y en Éfeso es cuando estaba el gran templo de Artemisa, la diosa Artemisa, pagana. Y los plateros lavaban la plata y hacían obras del templo de Artemisa. Cuando Pablo llega allí y crea la comunidad cristiana, dejaron de comprar lo que los plateros hacían. Y los plateros son los que le caen atrás a Pablo para sacarlo de allí de Éfeso rápidamente. Y tuvo que salir huyendo. Pero la comunidad quedó. Por eso él después les escribe la carta a los efesios, que era la gente que vivía en Éfeso. el dinero siempre está en contraposición de lo que enseña la iglesia, ¿no? Los paganos estaban todos en contra de Pablo porque las ventas les bajaron de los Ahí ídolos. en Éfeso, concretamente fueron los plateros los que elaboraban las cositas de plata referente al templo de Artemisa. La gente dejó de comprarlo y entonces ellos le echaron la culpa a Pablo. Claro. Pero él dejó creada la comunidad de Éfeso. Bueno, si ya no hay más comentarios, bueno. Entonces, hermanos, las próximas clases nosotros estaríamos teniendo en abril 9 y abril 23, en mayo 14 y mayo 28, en junio, no, en mayo 14 y mayo 28. Así es que si Dios lo permite, el 9 de abril nos estaríamos reuniendo para la próxima clase, si Dios lo permite. Muchas gracias por acompañarnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, por tu santísima palabra que tú nos has compartido a través de nuestro hermano Rafael. Y gracias, Señor, por este alimento espiritual que cada uno de nosotros nos llevamos en nuestro corazón. Te lo agradecemos en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.